Reciban todos un cordial saludo. Se dirige a ustedes Edison Villa, médico analista de la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ante la alerta nacional e internacional producido por la pandemia del COVID-19, es importante enfatizar en ciertos puntos sobre la prevención y control de infecciones para evitar la diseminación de este microorganismo. Como todo proceso infeccioso, cuenta con una cadena epidemiológica en donde es importante enfatizar que para que exista la propagación de un microorganismo, debe existir todos los elementos de la cadena epidemiológica, es decir, debe existir un agente causal, que en este caso el agente causal es el SARS-CoV-2, debe existir un reservorio, una puerta de entrada, una puerta de salida, que se ha evidenciado con mayor respaldo científico, que es la vía respiratoria, aunque no se descarta otras vías, como puede ser, por ejemplo, la fecal oral. El modo de transmisión, que lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Y pues bueno, debe existir también un hospedero susceptible o un huésped susceptible. En este caso ya está determinado cuáles son los más susceptibles acorde a los factores de riesgo. Es aquí importante conocer dónde se ejerce o dónde ejerce el funcionamiento, las acciones de prevención, de control de infecciones. Como podemos ver el gráfico, con la implementación de acciones de prevención y control de infecciones se rompen los enlaces que existen en la cadena epidemiológica, permitiendo así controlar la diseminación del microorganismo. En el modo de transmisión se han englobado dos grupos principales en el modo de transmisión de microorganismos, como tenemos el que es por medio de contacto y por medio de la vía respiratoria. Enfatizados especialmente al COVID-19, tenemos el modo de contacto por vía directa o indirecta y el modo de transmisión por vía respiratoria por medio de gotas que miden más de 5 micras, pero también tenemos los procedimientos generadores de aerosoles en donde se transmiten núcleos de gotitas que generalmente miden menos de 5 micras. En la evidencia encontrada, el SARS-CoV-2 tiene un diámetro de 60 micras, por lo tanto, se enfatiza que acorde al modo de transmisión, pues bueno, vamos a realizar acciones para prevenir justamente el contacto y, y evitar también el modo de transmisión de vía respiratoria por gotas. Como les mencioné anteriormente, el modo de transmisión para COVID-19 está determinado que sea por gotas, ya que cuando estamos en contacto con una persona que es portadora del virus y no tenemos el distanciamiento social adecuado, es decir, de más de 1 metro, cuando este portador del virus habla, tose o estornuda, estas gotitas pueden llegar a nuestras mucosas y podemos pues adquirir el virus de esta forma. Y por medio de contacto, pues justamente también puede ser por contacto indirecto al tocar superficies inanimadas que están con la presencia del microorganismo y luego llevamos con estas manos, llevamos el microorganismo a nuestros ojos, boca o nariz sin haberlas lavado previamente. Es por eso que se enfatizan dos acciones de prevención y control de infecciones esenciales para evitar este tipo de contagio o de modo de transmisión, que es el uso de la mascarilla quirúrgica, rompiendo de esta manera la transmisión por medio de gotas, la vía respiratoria. Especialmente el uso de mascarilla quirúrgica se lo recomienda a las personas que tienen síntomas respiratorios. Y para evitar justamente el contacto con las superficies inanimadas, realizar el procedimiento o los procedimientos de higiene de manos, ya sea mediante el lavado de manos o la desinfección de manos. Recordar que las dos son igualmente efectivas siempre y cuando se cumpla la técnica y el tiempo específico adecuado para cada uno de ellos. En cuanto al uso de respirador o mascarilla quirúrgica, hay varios estudios en que no se ha enfatizado específicamente cuál es la mejor forma de proteger al personal sanitario, especialmente para poder evitar esta infección. En primer punto, se hizo alusión a un estudio en la transmisión del SARS-CoV, en donde justamente veíamos que
este microorganismo o los pacientes que poseían esta infección se les realizaba con frecuencia procedimientos generadores de aerosoles, por lo que se estandarizó el uso del respirador quirúrgico. Sin embargo, perdón, del respirador N95. Sin embargo, también se ha evidenciado papers en donde manifiestan la falta de estudios sobre la evidencia científica en el uso del respirador o el uso de la mascarilla quirúrgica. Por lo anterior, como institución, teniendo en cuenta la temporada invernal que estamos atravesando y finalizando al momento, pero también teniendo en cuenta el patrón infeccioso que se levanta mediante la vigilancia de virus respiratorios instaurado por el ente rector y también en nuestros establecimientos, y a su vez que como institución tenemos ante esta alerta un triaje diferenciado para atención de pacientes respiratorios, y al tener en cuenta que hacer un triaje únicamente para patologías respiratorias, bien nos puede llegar pacientes con sospecha de COVID-19, como pacientes con influenza H1N1, como pacientes con tuberculosis. Y es por eso importante mencionar que como institución se ha requerido el uso del respirador N95 para el personal sanitario, acorde a la actividad y o procedimiento a realizar, pero debe ser de uso obligatorio en los procedimientos generadores de aerosoles, como es una broncoscopía, una ventilación mecánica, una reanimación cardiopulmonar, intubación traqueal, etc. En estos casos se debe limitar al máximo el número de profesionales de salud que estén en la habitación en el momento de realizar este procedimiento. Y adicional, se sugiere también llevar un registro de quienes estuvieron en contacto en cada uno de los momentos de atención del paciente sospechoso. Vamos a pasar a una evidencia científica mostrada justamente por la especialista Silvia Guerra, que fue tomada de una presentación que ella realizó, en donde pues vamos a ver el uso adecuado de los EPP sobre riesgos y errores frecuentes que solemos tener al utilizar estos equipos de protección personal. En este estudio que nos presenta la magíster Silvia, pues podemos ver cuál es el porcentaje de contagio cuando usamos la técnica inadecuada o técnica incorrecta en el retiro de guantes versus la cantidad de contagio que se va a presentar si utilizamos una técnica correcta. Como vemos tanto en los guantes como en la bata, la disminución es significativa al aplicar una técnica correcta en el retiro de los EPP. Y se enfatiza en el retiro de los EPP porque este es el momento en donde se ha evidenciado que hay mayor riesgo de contraer esta infección o contraer el microorganismo, ya que no conocemos a veces en ocasiones la técnica o el tiempo, no nos damos el tiempo adecuado para poder realizarlo adecuadamente y pues tiende a generar mayor cantidad de contagios. El estudio, como les mencioné, se realizó en 4 hospitales y vemos que en los 4 hospitales las características son similares, es decir, es un conocimiento a nivel general. También en este estudio se nos compartió las partes que son más frecuentes de producir o de contagiarnos con estos microorganismos cuando no realizamos la técnica adecuada del retiro de los EPP. Coloreado en las manos de color rojo las partes más frecuentes y en color verde las menos frecuentes. Al igual que el retiro de la bata, debemos tener en cuenta que también se evidencia la parte delantera y especialmente la parte del cuello como mayor riesgo de contacto al retirarnos los EPP y a la cantidad de fluidos expuestos. Es por eso que en la medida de lo posible se debe recomendar el uso de las batas, pero que lleva velcro o adhesivo que permite justamente el retiro adecuado de estos insumos o de estos equipos de protección personal. Posteriormente a la simulación didáctica que se presentó, pues también vemos una contaminación y simulaciones reales, en donde vemos con la técnica inadecuada cómo podemos contagiarnos de estos microorganismos tanto en nuestro
en nuestra ropa, en los vomites, en el cuello o a su vez en las manos donde tenemos mayor cantidad de microorganismos en estas simulaciones realizadas. Es por ello importante realizar la desinfección de manos después del retiro de cada equipo de protección personal, de cada prenda de protección personal. Adicionalmente, también me permito compartirles algunos estudios en donde vamos a verlos o podemos encontrarlos en la biblioteca Cochrane. Hay 9 estudios específicamente con la participación de 1.200 eh, profesionales de la salud, en donde se evidencia o se llega a la conclusión que retirarse el equipo adecuadamente en cuanto al tiempo, a la técnica y al momento es importante, ya que disminuye el riesgo de contaminación desde un 30 hasta un 75% solamente en el retiro adecuado de EPP. Sumando a esto las demás medidas estándar, pues tenemos una mayor cantidad de porcentaje de seguridad al atender a este tipo de pacientes. Es importante también mencionar que el adiestramiento activo en el uso de EPP reduce el riesgo de contagio incluso por sobre el 70%. Es decir, no es de actuarlo o de acordarnos de las medidas de prevención y control de infecciones únicamente cuando estamos pasando un brote o una epidemia. Estas deben ser parte de nuestra cultura sanitaria y parte de las acciones diarias que tenemos que realizar nosotros como personal de salud al atender pacientes con microorganismos que son potencialmente infecciosos o que pueden ser transmitidos por medio del personal sanitario. Este último párrafo también me permito compartirles, ya que he visto en redes sociales que para sujetar o para reforzar o crear un falso sentido de protección están utilizando cinta adhesiva sobre los equipos de protección personal. Un ejemplo para unir lo que es la bata con el guante. Tenemos o debemos tener en cuenta que al retiro de esta cinta adhesiva, la salpicadura que se va a producir y el contacto ambiental va a ser mayor y por lo tanto pues también vamos a estar más expuestos a contraer estos microorganismos. En cuanto a los equipos de protección personal que están estandarizados para COVID-19, me permito enlistarles primero y en primer punto encontramos la higiene de manos. La higiene de manos que puede ser realizada, como les mencioné, con cualquiera de sus dos técnicas. Las dos son comprobadamente eficaces siempre y cuando se use la técnica adecuada y el tiempo oportuno por el personal sanitario y por todas las personas que la realizamos. El uso de guantes que pueden ser estériles o no estériles en dependencia de la actividad que vayamos a realizar. La mascarilla quirúrgica que en nuestra institución está dirigida para el paciente y para el cuidador. Y el respirador N95 para el personal sanitario que va a estar en contacto con pacientes respiratorios. Las gafas o antiparras, es importante recordar que las gafas deben tener una protección lateral para brindar una mayor seguridad de nuestros profesionales. Un protector facial, la bata manga larga resistente a líquidos que debe ser de puño reforzado. Este lo permitirá justamente adecuar el guante hacia la bata y evitar pues también el riesgo de contagio por este medio. Y en ocasiones se puede utilizar también el delantal o pechera. Esto va a ser en dependencia de la cantidad de fluidos a las que vamos a estar expuestos. Es importante recordar el uso optimizado de estos equipos de protección personal acorde a la actividad y o procedimiento que vamos a realizar. Les traigo varias gráficas justamente con el uso adecuado, en otras el uso no tan adecuado de los EPP, pero que es importante recordar que está incluso estandarizado por la OPS qué procedimientos y qué equipos de protección personal están los recomendados para la atención con pacientes de sospecha de COVID o uso de los equipos de protección personal en los ambientes hospitalarios. Recordar, no es necesario malgastar el uso de los equipos de protección personal con una falsa seguridad o cuando no nos exponemos a estos pacientes. Es decir, no nos vamos a vestir de astronautas para atender a un paciente o una persona que simplemente quiere hacernos una pregunta y se encuentra a más de 2 metros de distancia.
vamos a pasar a hablar un poquito de la secuencia para colocarse el EPP. Recordar